Bueno, empezamos con lo que estamos. Sí, para comentarte, esta es, como de seguro ya te comentó Rodrigo, es una entrevista para la investigación de nuestro bachiller. Lo que buscamos es que la conversación fluya, de pronto si hay preguntas, incógnitas, dudas de tu parte, también nos las hagas y para recolectar la mayor cantidad de info posible y así poder aplicarla en el proyecto que estamos desarrollando. Ujú. Sí, dispuesto a ayudarlos. Muchas gracias. Y bueno, primero vamos a hacerte una serie de preguntas así un poco más o menos para conocerte y después iremos un poco más profundizando en el tema. Ya si hay algún tipo de información extra que nos quieras apoyar diciéndonos, encantados. Y bueno, primero, para entrar un poco en confianza, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que estudias? ¿Qué haces en tus tiempos libres? Bueno, yo actualmente estoy estudiando psicología, curso del octavo ciclo, y me voy a especializar en la rama organizacional, la cual se relaciona a, como su mismo nombre dice, trabajar con organizaciones y los procesos de selección para que las empresas puedan recibir y seleccionar propiamente a los mejores profesionales para que puedan cumplir sus metas, ¿no? De la manera más óptima, Claro, a los más capacitados mediante pruebas psicométricas. claro. ¿Y cómo te definirías tanto en tus valores o tu personalidad? Bueno, para ser un psicólogo, para estudiar esta carrera, yo creo que debes tener una alta capacidad de empatía, ¿no? Eso debe ser tu mayor virtud o uno de tus mayores valores, para Ya, poder ponerte en el lugar del otro, para poder entender su problema y en base a lo que te transmite, poder dar una buena solución. claro. ¿Y sobre tu personalidad? ¿Cómo eres? ¿Cómo te comportas? Bueno, eh, pues la personalidad de una persona se construye a lo largo de su contexto. Es de un gen hereditario, el cual se llama temperamento, que se combina con sus experiencias, y en base a eso puede crear una personalidad. Y en base a las experiencias que he tenido, puede desarrollar una personalidad más calmada y evitándome de situaciones conflictivas, sabiendo a dónde caminar y a dónde no caminar, para poder tener una salud mental más positiva, ¿no? Claro. Y hablando de salud mental positiva, ¿cómo es de que tú manejas o cuidas tu salud mental? De qué manera la tratas o qué sueles hacer para controlarla, para Claro, el llevarla? problema de salud mental es algo muy complejo para todas las personas. Eso, Ujú. hay técnicas que les pueden funcionar a algunas y otras técnicas que les pueden funcionar a otras personas. En mi caso, el meditar ayuda bastante, el no pensar tanto las cosas, porque a veces la mente es nuestra peor enemiga, sobre todo en tiempos donde estamos acá encerrados. Mientras más encerrados estamos, nuestra mente más vuela, más se pone a pensar en cosas positivas, tanto cosas positivas como negativas. La idea es que los pensamientos negativos que podamos tener en estas circunstancias no consuman nuestra mente y no nos provoquen enfermedades como depresión o ansiedad. Claro. Y aparte de meditación, siempre es recomendable comer bien y hacer ejercicio. Sobre todo lo último, el hacer ejercicio ayuda bastante para poder equilibrar tu salud mental. Claro. Entonces, según eso, ¿en algún momento en estos últimos tiempos has notado algún indicio de ansiedad o algún tipo de sensación que afecte tu salud mental? Claro, en los últimos tiempos sí, pero más que fue por temas netamente personales respecto a una situación amorosa que obviamente en cada persona puede suceder, que a veces tiene decepciones amorosas y conlleva a sentirse mal, ¿no? O sea, no a tal punto de sentirse ansioso o depresivo, pero sí, de cierta forma te puedes sentir mal y te pones a reflexionar ciertos patrones, ciertos aspectos que no puedes controlar antes. Claro. Claro, ya quieres ir más allá, ya. ¿Cómo, perdón? Ya quieres ir más allá, o sea, empiezas a crear realidades alternas, cosas así, ¿no? El sobrepensamiento. Claro, el sobrepensamiento es algo muy,
sobrepensar algo es bueno cuando sabes utilizarlo, cuando lo tienes a tu favor, pero tienes que saber que eso también puede ser contradictorio para ti, porque sobrepiensas algo mucho. Y hoy por Entonces, hoy, ¿consideras que tu salud mental está en un estado óptimo? claro, justamente por las habilidades que me dio mi carrera, me ha ayudado a poder salir de esa situación de manera más rápida, ¿no? Mediante los consejos de profesores o mis mismas diapositivas, ¿no? Me ponen en práctica lo que me mostraron lecturas o videos también. ¿Crees que actualmente en el Perú todavía persiste este pensamiento medio tabú que hace creer que la psicología solamente es para los locos o que en verdad no ayuda como debería? Claro, es que es algo que puede ocurrir porque el Perú no está muy, ¿cómo se puede decir? No está muy, o sea, no se incita mucho que la psicología es algo bueno. Siempre se la pinta como algo de que no, si te vas al psicólogo estás loco, estás mal de la cabeza. Cosa que no es cierto, porque no todos tenemos el poder de tener una salud mental estable. Porque si realmente pudiéramos tener eso, muy poca gente se suicidaría o tendría ese tipo de problemas, ¿verdad? Claro. Los problemas mentales no son, Entonces, se podría decir que estamos mal informados sobre el tema de claro, la... la mala información es muy grande respecto al tema de psicología, sobre todo acá en el Perú y en Latinoamérica. Y como Este, estudiante de psicología, eh, cómo cómo podríamos diferenciar nosotros que no sabemos sobre lo que es psicología, psiquiatría u otro tipo de ramas de esta misma? bueno, la psicología es algo más práctico, ¿no? Y es algo que dos personas pueden resolver en un cuarto, mediante la plática, mediante el diálogo, mediante ciertos ejercicios. La psiquiatría ya se utiliza más relacionada a la farmacología, se relaciona más a los fármacos, claro. Es cuando las sesiones de psicología no te logra ser, ser tan eficaces como tú puedes creer, y el Ujú. psicólogo te deriva a psiquiatría, en donde te recetan fármacos, antidepresivos, etcétera. Claro. Es, lo malo de la psiquiatría es que no permiten a las personas sanar de forma natural sus, sus males mentales. Más bien las dopan Entiendo, para que puedan. entiendo entonces que la psiquiatría está muy desligada de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Ujú. El psicoanálisis es una herramienta que te ayuda a sanar con la ayuda misma de un especialista en eso, un psicólogo clínico. Mm. Ok, cuéntanos, eres estudiante, pero también nos gustaría saber si alguna vez has asistido a terapia psicológica o algún taller, algo relacionado al tema, para Claro, abordarte directamente a ti. claro, como estudiante de psicología es normal que yo crea en los psicólogos y generalmente puedo asistir a uno para que me ayude, estabilice cuando a veces no, ni yo mismo puedo controlar mis bajones o problemas que suelen suscitar cotidianamente, ¿no? A veces es bueno ir a un psicólogo, no necesariamente por ir vas a estar loco. Es recomendable ir al menos una vez al año o cuando sea necesario, cuando tú creas que sea necesario. Claro, ¿y crees que es, bueno, obviamente ir a terapia o ir al psicólogo te va a ayudar, pero según lo que nos diga el psicólogo, em, ¿continuarías con una terapia a largo plazo? Es que la efectividad de una terapia es cuando se da a largo plazo, porque Ujú. un cambio de comportamiento de ciertas conductas, se, Claro, se planifica, se claro, pero estructura. como mencionas que deberías ir al psicólogo al menos una vez al año, entonces eh, es un largo plazo como para llevar ¿cómo se llama? Para solo recibir una charla, pues, ¿no? A eso me voy. Es que, es que yo recomiendo que todos vayan una vez al año. Ya. Lo que te dice el psicólogo, si te dice necesitas más terapia o más sesiones, porque de repente te diagnostica algo que el mismo psicólogo te va a poder diagnosticar, Mm. ahí las terapias tienen que ser más largas, ¿no? Obviamente así como te haces generalmente un chequeo médico al año,
Ujú. Es recomendable también ir a un psicólogo una vez al año, como chequeo. Y según eso, derivar si es que necesitas más tiempo o no. Claro, él te deriva. Ah, Así ok. como si después de ir a un chequeo te deriva algo más grave, lo mismo pasa con la psicología. Y en tu caso no derivó a algo que ya requería de un trastorno por más tiempo. No, solo necesité 4 sesiones con el psico. No era un trastorno que tuve que, o sea, generalmente para que una terapia una terapia conductual, cognitiva conductual, sea efectiva, el mínimo son 12 sesiones. Eso es cuando diagnostican un trastorno, por ejemplo, una depresión o casos de ansiedad. Pero cuando te quieres estabilizar de, por ejemplo, una ruptura amorosa, no toma tantas sesiones. Obviamente hay casos más graves donde ya conlleva una depresión más grave también. Mientras más grave sea el caso, más requisitos se necesitan, tanto como terapia, en otros casos te recetan fármacos cuando ya tu depresión es más grave y ya perdiste mucho tiempo. Pero cuando no Y es tan grave, es menor. claro, y de las pocas sesiones que tuviste, ¿qué opinaba tu familia sobre ello? ¿O no estaban enterados del tema? Claro, ellos creen también en la psicología porque me apoyaron en la decisión de estudiar esa carrera. Ellas no tienen un mal concepto de esa rama. Ya, Aunque propiamente nunca fueron a uno, pero tampoco los desmeritan, como usualmente pasa aquí en el Perú. claro. Y según esas terapias en las que has asistido, em, máximo, como mencionaste, has estado cuatro sesiones, si no me equivoco, y te ha ayudado para salir adelante. Según esto, tu círculo social, ¿de qué manera ha afectado en tu salud? Sea positiva o negativa. Es que el círculo social afecta a la persona dependiendo de la misma personalidad de la persona. Hay gente extrovertida que necesita el círculo social para poder sobrellevar sus problemas. Y Ya, hay gente introvertida que a veces necesita alejarse del mismo círculo para poder resolver sus problemas. claro. En mi caso, yo no soy o sea, no soy nada, creo que soy una persona ambivertida o un punto medio entre introvertido y extrovertido. Y por eso, a veces, tirando más para introvertido. Y por eso sentí que para resolver mis males tuve que alejarme de todo y ponerme a pensar, a hacer una lista de las cosas negativas, positivas, a replantearme todo en base al consejo de mis propios terapeutas, ¿no? Pero hay Claro. otras personas que necesitan hablar con sus amigos todos los días o llamarlos cada hora. También es valorable. Esos son rasgos más de una persona extrovertida que se alimenta de la... Claro, ¿y tú crees que las amistades que uno tiene te aconsejan de buena manera o es preferible buscar a alguien especializado? Es que los consejos siempre sirven, sea de quien sea, pero Ya. obviamente un psicólogo tiene más herramientas para poder, para que tu problema se pueda solucionar. Y si tu amigo te dice que no vayas al psicólogo, que es una pérdida de tiempo. Es que eso ya es decisión tuya. El psicólogo no te va a obligar a ir con él. Es algo que te tiene que nacer. Así como los centros psiquiátricos, no se puede Ujú. obligar a la persona a internarse a menos que la persona sea. Tiene que O haber sea, fuerza de es voluntad. claro, fuerza de voluntad. Y bueno, con respecto a las estadísticas actualmente que tenemos en la ciudad de Lima, ¿crees que sería no sé cómo decirlo, no buen negocio, sino una atención gratuita para este tipo de terapias? ¿Sería conveniente en estos tiempos? Debido al coronavirus también, ha habido un incremento total en todo lo que son trastornos de ansiedad y depresión. Claro, justamente por el contexto actual, yo considero que sería bueno o viable que salgan campañas, ¿no? Obviamente campañas cortas para gente que no tiene acceso económico para ciertos tratamientos, ciertas terapias, sesiones cortas, para que puedan darse una idea de lo que necesitan, Claro. ¿no? ¿Y tú Y consideras que los costos para el tratamiento o las terapias psicológicas son algo elevados?
Bueno, yo no sabría responderte eso porque cada psicólogo cobra según su... Según lo público y privado, es decir, la salud pública y privada. Ah, bueno, la salud pública tiene un precio, el sector privado tiene un precio más elevado. Cuando tú te vas a atenderte en clínicas o lugares así, ahí se cobran respecto a la misma clínica, lo deriva. A veces el psicólogo no tiene mucho que ver. Y sí, o sea, considero sí que algunos precios son muy elevados para ciertas terapias que no necesitan tanto. Quizá el precio no, pero a veces te dan muy poco tiempo. Y para que una terapia sea buena, es bueno cumplir con el tiempo establecido, porque algunos terminan, por ejemplo, a los 45 minutos y pagas una hora. Claro. Y yo no creo que eso sea ético, ¿no? Porque si te están pagando un monto tan alto, no vas a estar volando con el paciente. Sobre todo cuando se trata de salud mental, que es muy importante en días de pandemia o días de encierro. Claro. ¿Consideras que en Perú la gente realmente se interesa por el tema de la salud mental? No creo que, no he visto mucha gente que se interese por ese tema. Generalmente cuando tú, o sea, he conocido gente que le dice a sus padres esté deprimido, sí, pero las personas tienen reacciones negativas o despectivas. Dicen, no, son tonterías, que es fuerza de voluntad, tú mismo puedes. No, Y qué público has visto que es más negativo? ¿Los jóvenes, un adulto medio o un adulto mayor? entre el público adulto medio y adulto mayor, sobre todo adulto mayor, no cree tanto en la psicología. El público joven sí está empezando a creer porque ellos realmente son los que más sienten los trastornos psicológicos como depresión y ansiedad, porque realmente lo sienten. Claro. Que Y qué piensas sobre la generación de cristal? en generación de cristal. Ujú. ¿Qué Bueno, piensas respecto a eso? Porque obviamente si los jóvenes están siendo más afectados o están siendo más abiertos en el tema, ¿crees que está bien dicho generación de cristal o es que está siendo demasiado exagerado? claro, es que no creo que sea o sea, creo que es un término que se relaciona con la conducta de los jóvenes de ahora. No creo que esté mal del todo, porque uno como joven se puede, y uno como joven empático se puede poner en el lugar de la otra persona. O sea, a veces nosotros solo hablamos porque no estamos en el lugar de la otra persona. Y la falta de empatía nos hace decir a la generación de cristal, claro, como nosotros no sufrimos, de repente lo que le puede insultar o la burla a cierta persona, decimos, no, es una broma, ¿no? Pero cuando realmente te pones en el lugar de la otra persona, como que disminuye un poco tus ganas de burlarte, ¿no? No O sé. sea, creo que el término es un poco exagerado, pero creo que está bien que las personas se preocupen por otras, que sean empáticas. Que preocuparse por su salud mental, pero tampoco llevarlo a un extremo de tomarlo en burla, ¿no? Claro. Ok. Bueno, Claro. en, Sí, sigue, Juan, sigue. ah, ya. En cuanto a generaciones, ¿tú crees que, bueno, ahorita no hay una buena tasa de gente con salud mental alta o, bueno, óptima, pero en cuanto a nuestra generación, por ejemplo, ¿crees que haya una disminución de esa falta de conocer la salud mental y llevar una buena, a diferencia de las generaciones actuales, las cuales han dado data como que números muy bajos? Es que justamente la falta de salud mental de ahora es consecuencia de la falta de conocimiento de las generaciones antiguas y la Exacto. falta de conocimiento con temas respecto a crianza o o amor paternal, amor maternal. Eso, eso genera, eso repercute bastante en el futuro de los niños, de los jóvenes. Y ahora que los jóvenes están informados, Ujú. es bueno que se concienticen que es importante la salud mental para que... Es generacional. Si tú tienes una buena salud mental y se la transmites a tus hijos también van a poder tener las mismas relaciones que tú puedes cultivar con ellos. Claro, es generacional entonces. Es Entonces, generacional. ¿consideras de que un factor determinante frente al desinterés de las personas es la falta de información? Claro, la falta de información. La ignorancia es muy peligrosa en temas de salud mental, porque a veces no sabes qué hacer. Claro. Hay gente que está tan desesperada que no ve luz.
no ve luz en sus vidas y se terminan apagando. Claro. Y hablando de manera general, Eh, ¿por qué motivos? Porque obviamente hay gente que no puede llevar un tratamiento por diferentes motivos, ¿no? Eh, o quizás no han podido asistir por ciertas razones a una terapia. ¿Cuáles crees que sean los motivos, esos motivos que no dejen a uno salir adelante con su salud mental? Distancias, temas demográficos, eh, los tiempos, costos. Bueno, como tú mencionaste, los costos son muy altos en temas, pero siempre hay opciones. No todos, no todos cobran igual, hay cosas más acomodadas al bolsillo de cada uno. Pero como ya te mencioné, yo considero que es necesario que una persona al menos vaya una vez al año al psicólogo. Y sobre todo en tiempos de pandemia, ¿no? Y la Cuando, distancia es algo que influiría. ¿cómo, perdón? La distancia influiría para poder llevar el tratamiento. La distancia de, me hablas de la modalidad virtual. No, la virtualidad, vamos a mencionar después, sino en un tema de ir a las terapias de manera presencial. Claro, pues me refería a este. Sí, creo que yo considero que las terapias son más efectivas de manera presencial. Porque no Mm, es como el trabajo remoto que tú no tienes que conectarte con otra persona. El trabajo remoto es como, depende de lo que tú trabajes, por ejemplo, si trabajas en administración, solo haces tu parte, o en otros temas más teóricos, donde no tienes que conectar con otra persona, donde todo es más lógico y matemático. Pero cuando se trata de salud mental y poder llegar a un vínculo con la persona, con una conexión, creo que tiene que ser presencial. y, Las y terapias, sí, sí. ¿Considera sí que que lo que es la salud mental pública está bien organizada, por así decirlo? Porque tengo entendido que, por ejemplo, hay poco personal especializado y por ello mismo es que las sesiones no duran el mínimo de lo que debería durar y se hace todo de manera más rápida. ¿Crees que esto afecte en su efectividad? claro, justamente como tú mencionas, la salud mental pública no cuenta con, a veces no cuenta con con la capacidad que realmente requiere una terapia, sobre todo con la capacidad de tiempo o con la capacidad de estrategias o recursos. Hay terapias que a veces son más caras, pero realmente te ayudan bastante porque tienen más herramientas que te ayudan a llegar a una posible solución. En cambio, cuando no tienes tantos recursos como por ejemplo el tiempo, que es crucial en una terapia, y la falta de conexión, por ejemplo, en la salud pública, yo una vez me fui ahí a una terapia ahí y a veces como que no podías conectar con la psicóloga porque estaba todo al vuelo. Había una cola larga, una cola larga, una cola larga. Y a veces la psicóloga no conectaba tanto contigo, se confundía de tu nombre. Esos temas más que no lograba empatizar, no lograba conectar con la persona para poder ayudarla, ¿no? Es Claro. algo desorganizado. Y volviendo al tema de la información y la falta de información, hablando netamente de los padres, pasa que a veces cuando una persona dice que tiene un diagnóstico o dice que quiere asistir al psicólogo, los padres se resisten y les dicen, no, todo está en la mente, tú puedes, es cosa tuya. ¿Crees que esta resistencia de parte de ellos sea por un tema de desinformación o de pronto por un tema de orgullo, que su propio yo no les permite aceptar que su hijo tiene un problema? Principalmente creo que es por los dos factores que tú mismo dijiste. Porque, por el tema de desinformación, porque no conocen las herramientas que hay. Y por el tema de orgullo, es porque un padre puede decir, no, que yo también fui joven y cuando era joven yo resolvía todo, esto que lo otro. Y a veces no entiende que a veces los tiempos cambian, estamos en tiempos realmente más modernos, donde hay temas de comparación, redes sociales, donde muchos nos comparamos erróneamente con las demás personas. Por ejemplo, Instagram, tú, por ejemplo, es una herramienta de falsa felicidad, que a veces los jóvenes se dejan llevar por eso. Y a veces los padres no entienden, porque en sus épocas no habían no había redes sociales. Entonces, entonces, por eso podemos concluir de que la crianza tiene que ver bastante, o bueno, tiene un papel súper importante en todo el desarrollo cognitivo de la persona. La crianza, sobre todo los primeros años de la persona, son factores muy importantes. Tienen
la persona tiene que tener al padre y a la madre cumpliendo sus funciones afectivas y económicas también, para que el desarrollo de la persona pueda ser óptimo en el futuro, porque a veces cuando ahí es donde más se afecta el futuro de la persona, el desarrollo. Ahí es la etapa donde más heridas se pueden abrir que a veces no pueden sanar y hay vacíos que a veces tratan de llenar con otras de formas negativas, ¿no? Claro. Y bueno, ahorita que estamos en tiempo de pandemia, em, según tus investigaciones que has hecho durante tus estudios en la universidad, si lo ponemos en un mínimo del 1 al 10, ¿cuánto crees que haya afectado eh, el COVID-19 en la rutina diaria y salud mental de las personas? Bueno, este, como ya mencioné, las redes sociales son una herramienta peligrosa para algunas, para la mayoría de personas, considero, desde mi punto de vista. Y creo que el hecho de estar encerrados y nos hace más, nos da más tiempo para estar conectados a ella, y lo cual nos perjudica más la salud mental en temas de comparación y esas cosas, ¿verdad? Y respondiendo a tu pregunta, creo que ha afectado un 7. O sea, yo pondría como un 7. Estoy viendo muchos casos, que bueno, mis compañeros y yo estamos viendo muchos casos de gente que está con temas depresivos, porque no sé, porque algunos aluden que se sienten que ya no tienen vida por vivir porque están en pandemia, están encerrados, no pueden ir a fiestas, y ven a gente del otro lado del mundo yendo a fiestas o haciendo ese tipo de cosas y se sienten tristes. Claro. Y cuando estuvimos un buen tiempo en encierro porque nadie podía salir, cuando ya permitieron el pase público, ¿no? A las calles, ¿te has sentido nervioso al cruzarte con otras personas que no conoces en este tiempo? Claro, el encierro también afecta en ese punto, en el tema social. Cuando tú eres una persona que, por ejemplo, estás acostumbrada a salir y caminar y hablar con tus amigos o gritar con gente, y respetaste todo el año de cuarentena que tuvimos, o sea, lo respetaste tal cual como se, como se decretó, de repente haber tenido ese problema, ¿no? De salir y no sentir tan suelto como antes del encierro. A veces pierdes habilidades sociales que antes tenías más desarrolladas y justamente por el encierro las dejas de entrenar. Claro. Entonces, una de las principales em, consecuencias, ¿no? Podríamos decir Claro, que es también se podría tener una lo consecuencia del social, ¿no? encierro. Es que el tema de salud mental debería ser abordado de distintas formas desde los colegios hacia los niños. Claro. Los temas de salud mental siempre deben ser abordados porque, sobre todo en tiempos de ahora, ¿no? Creo que la nueva generación ya va a tener en cuenta más, la salud mental va a ser más valorada, porque ahora mucha gente está acudiendo a psicólogos que realmente están siendo ayudados por ellos. Y eso es algo positivo tanto para las personas como para los psicólogos, para el tema, para los encargados de la salud mental, porque se llevan una reputación positiva y eso permite que puedan ser más fomentadas en los colegios. Claro. Nosotros hemos juntado tres grupos de trabajo, ¿no? Es decir, un grupo de jóvenes de 15 a 25, otro de adultos de 25 hasta los 35 y otro de 35 a 45. ¿Tú crees que a cada uno de estos tres grupos les afecta de igual manera o de distintas maneras? ¿Y cómo es que le afecta a cada uno, pues, no? Bueno, yo creo que el principal afectado sería el grupo de jóvenes de 15 a 25, ¿me dijiste? Sí, Claro, ese podría considerar que sería el más afectado, ¿por qué? porque está en una edad de comparación, generalmente ahí las personas no desarrollan tanta empatía como para poderse ir en lugar de los demás y siempre generalmente se dan los casos de bullying o de burlas, tanto por temas estéticos, por ejemplo,
porque no tiene cierta capacidad que otro puede tener, ¿no? Claro. Y eso sí te repercute a tal punto de que los niños de esa edad no saben qué hacer, no se pueden defender, o quizás la gente de 25 que está estudiando una carrera y termina la carrera y no se siente satisfecho con ella y entra en una crisis porque dice, he estado estudiando tanto para esto, y ahí pueden hacer ciertos problemas, no tanto como una persona más adulta que ya pasó por esa etapa, que no digo que no tenga problemas de depresión, que puede llegar a caer en eso, pero es un poco más difícil, ¿Y porque de qué generalmente, manera podría afectarle a alguien de 35 y 45? Teniendo en cuenta también el tema del COVID, pues, ¿no? bueno, nos los puede afectar en el tema de, no tanto el tema de comparaciones o redes sociales, porque esta gente ya no está Tan pegada. tan pegada a eso, pero sí el tema de socializar, ¿no? A veces, o de repente el miedo ¿cómo se llama eso? Al trauma, trastorno postraumático, el cual de repente, por todo el acontecimiento del COVID, el contexto que se ha dado antes, el peligro, las, Claro, el los peligro que se ha desbordado por ello, de repente claro. ya tienen miedo de salir o de acercarse a otras personas. No tanto como los jóvenes, que los jóvenes es más respecto al tema social. Los adultos de repente están más ligados a miedos, a temores, a fobias por esta enfermedad, ¿no? Claro, Claro. y desde tu experiencia, sea de pronto como practicante o porque has conversado con algún profesor o profesionales del tema, ¿cuál crees que es el diagnóstico más común de los peruanos? Bueno, el diagnóstico más común sería la depresión y ansiedad. Es un diagnóstico común porque generalmente está en jóvenes. Y la juventud de ahora, más apegada a redes sociales, es la que más demanda en esos temas. Es la que más puede repercutir negativamente. Y o sea, la depresión considero que es La más y la más fuerte. peligrosa también. La más Claro, fuerte y la porque más peligrosa. nosotros tenemos 4 puntos, ¿no? Lo que es ansiedad, estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno depresivo mayor. Ujú. ¿Cuál de estos consideras que es más fuerte y cuál es el que menos cantidad de población hay, pues, ¿no? ¿Me puedes repetir los cuatro? O sea, ansiedad, estrés Ya. postraumático, el obsesivo compulsivo y el depresivo mayor. El más peligroso es el depresivo mayor. Es el que el que te acerca al suicidio. Generalmente, cuando eres un depresivo mayor, puedes terminar suicidándote. Es más fácil que te termines suicidando. ¿Y estos casos de depresivo mayor es muy común o es menos común? Este, no es tan común. O sea, los casos de depresión sí son muy grandes, pero para que pase uno depresivo mayor ya depende más de cómo es la persona, de la personalidad de la persona, Y por todo lo que ha eh, vivido, claro, ¿no? y por todo lo que ha vivido. O sea, de repente las personas tienen muy cargada, la vida muy cargada, y pasa por Ujú, una depresión, ujú. y de repente es la gota que rebalsa el vaso y la lleva a una depresión mayor. Claro. Y O- entre la ansiedad, el postraumático y el obsesivo compulsivo, el obsesivo compulsivo es un trastorno o sea, se caracteriza porque la persona escucha voces que le ayuda a repetir acciones. Por ejemplo, cierra la puerta, camina y luego vuelve a cerrar la puerta. ese es uno de los casos, obviamente, pues, ¿no? Claro, es uno de los casos. Eh, no considero que sea tan peligroso. O sea, sí es un trastorno psicológico que sí es conocido, pero no es tan peligroso como para llegar a que pueda afectar a la persona a tal O sea, punto de podríamos decir, autolastimar. podríamos decir que en cierta forma el trastorno obsesivo compulsivo es más como que le vienen pensamientos que van más allá de lo que su mente puede procesar. Claro. O Eh, sea, Ujú. o sea, son pensamientos, ¿no? Que están ahí en tu mente. Pensamientos irracionales. Están ahí que te ayudan, que te hacen repetir acciones. Claro. Que a veces puede repercutir en tu vida diaria, sí, pero creo que el más peligroso ahí es el de depresión mayor, desde mi punto de vista. Claro, y el de postraumático y ansiedad, ¿crees que deberían de ir a la par?
No, creo que, o sea, yo los ordenaría como más peligroso del depresivo. Ujú. Luego en segundo lugar sería ansiedad, o entre ansiedad o estrés postraumático, Ya. que se pueden relacionar. Y el último sería el obsesivo compulsivo, que también, que no digo que no sea peligroso, pero es lo menos peligroso de lo que me dijiste. Se puede llevar un control. Claro, se Un puede control llevar un mejor. control, no repercute tanto en tu vida. Sí. O sea, se repercute un poco, pero no tanto como los anteriores. Ok. ¿Qué crees que influye más en la salud mental de una persona? ¿El entorno familiar o el entorno social? Yo creo que es más por edades, ¿no? O sea, yo creo que a una persona le repercute más el entorno familiar cuando es un niño. Ahí el entorno familiar es crucial para lo que sigue de la persona. Luego, cuando ya eres más joven, ahí afecta más el entorno social. En algunos casos también afecta el familiar de repente, ¿no? Pero es más común que afecte el entorno social cuando ya estás en una edad de adolescente, pasándote para adulto. Y mucha gente se crea estrés por eso, ¿no? Claro. Y hablando ya, Ani, hola. Sí, sí. Sí, te comento. Hablando ya de manera más general, si te pongo del 1 al 10, en el que 1 es lo mínimo y 10 lo máximo, ¿en qué estado crees que está la salud mental de los peruanos? O sea, ¿en estado óptimo o está en estado muy malo? Yo, yo, yo le pondría un punto medio tirando para malo. No sé, tendría un 7 puntos, como le dije a Rodrigo. Ujú. Justamente por lo mencionado de que, o sea, yo considero que ahora se ha agravado un poco por el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que si no hubiera, o sea, si no hubiera la pandemia estaría un poco más nivelado. Pero ese tema ha afectado bastante a la salud mental, no solo hasta de los propios psicólogos, realmente. El tema de estar encerrados, pensando. ¿Y crees que si se planteara una forma, ¿no? O algún tipo de taller que se pueda llevar a diferentes partes o zonas del país para entender y llevar a la sociedad la información sobre la salud mental en áreas públicas ayudaría en una buena cantidad de personas a mejorar su salud mental? Yo considero que siempre es importante fomentarla, todas las opciones de salud o que puedan tener las personas, ¿no? Todas las opciones de resolver ese tipo de problemas. Pero, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que no sería tan eficiente en ciertas partes del Perú, porque de repente en ciertas partes del Perú son más, como que tú les hablas de la salud mental y te dicen, no, o sea, se cierran más, son más cerrados. Como qué Lima no, zonas has visto que llegan a ocurrir esos tipos de temas? ¿O cuáles eh, consideras? no, no quiero entrar a temas de, por ejemplo, de comparación con la capital de provincias, pero generalmente en provincias, cuando yo, por ejemplo, fui ahí a tratar de hablar de salud mental Ujú. y a y a fomentarla, ¿no? Como que fueron los más cerrados. No puedo Y decir zonas específicas claro, porque no. ¿y tú crees que ese tema que se hayan cerrado es por un tema de que no tienen la misma información que puede recibir uno acá en la capital? Claro, justamente es por eso, porque no tienen los mismos recursos que nosotros tenemos para poder tener una mente más abierta. ¿Y consideras que la religión también influye como un limitante para que las personas puedan hablar de su salud mental? Sí, desde mi punto de vista, yo creo que la religión es como, es una herramienta a la cual las personas se encomiendan para creer que, para solucionar sus problemas, pero yo recomendaría también, o sea, yo recomendaría más ir a un psicólogo que ir a la iglesia a pedir por sus problemas, de mi punto de vista, porque, o sea, o sea, tú cuando o sea, una persona cuando se va a la iglesia a rezar, de repente cree que mágicamente esos problemas se van a ir por el mismo hecho de haberle hecho la oración. Pero cuando realmente te va al psicólogo, es donde realmente trabaja para resolver los problemas que tiene, porque trabaja con el especialista para que pueda resolverlo.
Obviamente no estoy desmeritando la religión ni quiero meterme ese tema pero yo recomendaría ir más a un psicólogo. Claro. Si pudieras conversar con alguna entidad del Estado, hablar directamente sobre el tema, ¿qué le dirías? Si pudiera hablar con un tema. Bueno, justamente lo que ustedes proponen, que la salud mental sea más fomentada y que se actualicen más con los intereses de los jóvenes, los cuales están más expuestos a problemas de salud mental, y que sean creativos con la forma en la que la fomentan. Eso es bueno. La creatividad siempre atrae más gente. Y a veces las entidades del Estado no son tan, para promocionar sus campañas, no son tan creativos, no son tan, no trabajan tanto en el público al que se quieren ir. Generalmente son más genéricos con sus campañas. Yo creo que si le meten más creatividad a sus campañas y, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú hace memes para fomentar el orden, las normas. Yo creo que deberían agarrarse o sea, tomarlo como ejemplo esa creatividad para poder fomentar la salud mental. También otra campaña. Sería muy útil para el joven. Hablando de campañas, ideando una estrategia publicitaria fuerte, visualmente impactante, ¿tú crees que ayudaría a fomentar la distribución del conocimiento acerca de la salud mental? Claro, como tú mencionas, eso ayudaría bastante. Las campañas creativas ayudan bastante. Claro. Claro, tú consideras, bueno, o qué es lo que le dirías a las personas que ven mal el tema de ir a un centro de salud mental o que simplemente no quieren por orgullo o por algún tema de que siguen pensando de que ellos están bien cuando no lo están? ¿Qué les dirías? Bueno, les diría que hay casos, les mostraré los casos de gente que ha ido, porque hay evidencia, hay terapias bastante en evidencia, Ujú. de gente que asiste a ciertas terapias para resolver ciertos problemas y que siempre trae resultados positivos. Hay terapias que son más, más demandadas, que sirven más. Claro, Ahí ayudan generalmente a resolver esos tipos de problemas. O sea, demostraría la evidencia que existe. Porque generalmente ellos creen que no, que seguro se curaron por voluntad propia. Que también es correcto, porque cuando tú te curas de algún tipo de problema psicológico, tú también pones de tu parte. El psicólogo no es como el psicólogo es un chamán que te ha curado ya. claro. Tú pones de tu parte en base a lo que el psicólogo te dice que hagas o te, te condiciona para que hagas, ¿no? Ujú. ¿Consideras que para que una sesión de psicoterapia o una sesión con el psicólogo sea más efectiva, funciona mejor un lugar más cerrado y más calmado o de pronto una zona abierta y natural? Am, yo creo que, o sea, creo que en dos lugares podrían funcionar, pero obviamente siempre tiene que ser un lugar cerrado para que las dos personas puedan conectar más, pueda haber esa conexión empática, para que la persona que se da una terapia también tiene que sentirse abierta para poder expresar sus problemas. Y para poder hacer eso, el psicólogo tiene que transmitir que él está ahí para apoyarte. Y te puede transmitir eso gracias a que los dos están encerrados en un mismo lugar. Y no hay nadie más, no hay otro, no hay otro estímulo que tú puedes estar prestando atención, solo está él y tu problema. Y eso ayuda a que se pueda resolver y a que se pueda hablar de ellos sobre todo. Claro, justamente hablando de esto de que necesitan conectar tanto paciente con especialista, me imagino que en las primeras sesiones es un poquito más limitante, pues no, porque el paciente recién se está enfrentando a una persona nueva y recién también está de pronto enfrentándose a que tiene que hablar sobre cómo se siente y muchas veces esto no nos gusta. Aproximadamente, ¿en qué número de sesión consideras que realmente el paciente ya se llega a sentir cómodo y empieza a hablar con más sinceridad y con menos miedo sobre cómo se siente?
no puedo hablar por todos los pacientes, ¿no? Porque hay pacientes que se van conscientes de que van a ir ahí a soltarlo todo, desde el primer lugar, desde el primer día, digo, perdón. Y en un En cambio, promedio, en un promedio, podría decir segunda o tercera sesión. segunda o tercera sesión ya es como que entran un poco de confianza, que ya están, como que ya conocen un poco al doctor y todo, ¿cierto? Claro, o sea, en la primera sesión el psicólogo tiene que hacer todo su esfuerzo para darle la confianza a la persona de que puede contarle sus problemas. Y eso también, por eso los psicólogos están capacitados tienen que ser bien capacitados para que puedan tener esa habilidad de brindar esa confianza a la persona para que pueda soltarlo, ¿no? Y a veces en la primera sesión no funciona, pero en la segunda sí es más probable que funcione, es probable que funcione. Ok. Ah, Ok. Eh, uy, se me perdió la pregunta. Bueno, sí, si bien hemos comentado que se debería hablar de la salud mental desde la etapa escolar, ¿consideras de que a lo largo de la etapa superior, sea universidad, instituto, aún se deberían seguir brindando cursos que estén relacionados al tema como parte de la malla curricular? ah, tú me hablas de que se siga promoviendo en las universidades e Claro, institutos. de Claro, pronto cursos de habilidades blandas o ligados más a la persona. claro, o sea, esos cursos siempre son necesarios a cualquier edad realmente. Los cursos de autoconocimiento, o tú evalúas tu propia conducta, de estudios de introspección, siempre son útiles a cualquier edad, pero cuando tú estás en la universidad, ahí tienes los recursos y también estás con personas que pasan por los mismos problemas que tú. Y siempre es bueno esas campañas ahí Claro. en las universidades. ¿Y cómo podríamos influenciar, no? Porque de cierta manera nosotros como jóvenes entendemos a la nuestra generación, al menos un poco, pero ¿cómo podríamos en cierta forma influenciar a los adultos mayores, que son las personas que son más difíciles de hacer entender en el tema? Es una cuestión difícil, porque tú estás arraigada a una creencia desde Claro, pequeño. claro, o sea, más que todo por un tema en que, por ejemplo, yo quiero llevar terapia porque me siento mal, pero tengo a mi abuela o mi madre que ya es mayor de edad y no creen eso. Pero ¿cómo hago, cómo puedo ser yo que me siento mal y quiero y necesito ayuda para hacerle saber y ella entienda? O al menos comprenda un poco la situación. Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que es bien difícil que pase que en esos tiempos es difícil que algunas madres nos digan que no, porque de repente ahora los problemas de salud mental son muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, tú cuando tienes una depresión no comes, hay días donde no puedes comer, o estás todo el día sin hacer nada, estás ahí echado. Ahí puede confundirlo con flojera, pero no, realmente son síntomas. O son características muy evidentes, estás llorando todo el día. O sea, yo creo que si una madre ve a su hijo en esas circunstancias, no creo que te diga, no, no te voy a ayudar. Aunque sí hay padres que netamente no creen y te dicen, no, tú son huevadas, no, solito te vas a curar. Claro. Y a esas personas, ¿cómo podemos evitar que nos afecte ese tipo de comentarios? ¿Qué acciones deberíamos tomar en ese momento como para evitar que nos afecten realmente? Porque esas palabras también hieren, pues, ¿no? Bueno, es bien difícil porque esa es la desinformación a veces empeora algunos casos de problemas que pueden ser tan simples que se pueden solucionar con de repente hablando a veces no tanto hablando con un psicólogo, ¿no? Pero hablando con un amigo, a veces pueden solucionarse así, pero a veces el falta de apoyo del entorno de la familia se repercute más, se puede hundir más. El entorno familiar influye más en tu estado emocional, prácticamente. Claro, si tienes un estado emocional bajo y de repente tu familia no te apoya en eso, te puede hundir más. Eso de que te puede hundir más y puede llegar a tener cosas peores. Hay muchos padres que realmente no sé cómo llamarles, pero no me cabe que tengan la palabra padres en ellos. Que esperan que sus hijos ya realmente estén muertos para que realmente tomen acción. Cuando los síntomas eran evidentes Claro, desde hace tiempo. Realmente esperan a que estén colgados para que recién digan, no, no dicen nada a tiempo. Y no, claro. no también. Teniendo ese tema en cuenta, ¿no? Em, ¿Qué tanto, qué tan grave podría ser, desde tu punto de vista,
el que no llevemos un tratamiento adecuado, pues, ¿no? O sea, si bien ya de por sí antes de la cuarentena era un poco complicado o había gente que llegaba a un punto de suicidio, ¿qué tan grave crees que le pueda ocurrir a alguien que está pasando por esta etapa de cuarentena? Bueno, yo he estado leyendo que los casos de suicidio se han aumentado más en la cuarentena. Se han ido incrementando más porque justamente la gente entra en desesperación. A veces la gente no sabe, no tiene noción de problemas mentales y de repente sienten una ansiedad y no saben qué sienten, no saben qué está pasando con ellos y entran en desesperación y no tienen herramientas para poder llegar o sea, llegar a sentirse bien. Pierden el Y, rumbo y no saben para dónde ir. o sea, pierden el rumbo, o sea, pierden el rumbo y no saben qué hacer. No están conscientes de que existen enfermedades mentales porque justamente no se les ha inculcado de la existencia de esto, ¿no? Y a veces toman esas decisiones porque no saben qué les pasa, no saben a quién acudir o qué hacer. Claro. Y desde tu experiencia también, es muy común que las personas, una vez que inician un tratamiento, continúen con él de manera constante hasta presentar mejoría o de pronto lo suelen dejar a medias de manera muy rápida. Aunque justamente algunos lo dejan a medias por el mismo costo. Yo creo que ahí deberían ser un poco más accesibles en el tema de costos. Buscar la manera No de sé, cómo o reducir el costo o ver cómo ayudar a la gente que pueda sentirse mejor sin tener que gastar tanto, ¿no? claro, yo creo que deberían, ¿cómo se dice? Deberían separar ciertos trastornos más graves y porque esos son los que más sesiones necesitan y darles un precio especial a ellos. En cambio, trastornos o sea, con mayor facilidad de mejoría, ahí sí darles el precio bueno, que ellos consideren, ¿no? Pero Que si sea son justo. trastornos más graves, claro, el precio que ellos consideren, pero si son trastornos más graves que realmente requieren mucho tiempo, yo creo que debería ser un precio especial para ellos, para que puedan seguir realmente, porque ellos no siguen justamente por el precio. Ser empáticos con el lado económico para que puedan continuar y ver mejorías. Claro, o sea, también ser empáticos con el económico. Algunos psicólogos no son tan empáticos, yo creo que es algo muy, Claro. o ¿Y sea, no me consideras agrada. que es sencillo encontrar un psicólogo o un terapeuta en el Perú? Perú, bueno, desde mi punto de vista, sí considero que sea difícil conseguir uno bueno, que realmente se preocupe por ti y no por el dinero. Ujú. Por justamente la situación que vive Perú, ¿no? O sea, de que necesitamos el dinero para poder subsistir. Eso, o sea, alguna gente pone en prioridad el dinero a que de repente la salud mental, o sea, su trabajo, la ética de su trabajo. Lo Claro, cual, o sea, yo considero que el dinero sí es importante, pero si en tus manos está la salud de una persona, no puedes estar ahí y haciendo todas a las voladas. Creo que debe seguir un buen tratamiento con ella. Debe ser empático. claro. No empático con su bolsillo, sino empático con la persona. Claro, como lo comentas, ¿no? Para que de alguna forma equilibre, porque mientras a uno sí se les cobra la tarifa estándar, ser conscientes que de pronto hay algunos que no tienen la misma situación económica y que tienen algo más grave que puede desencadenar situaciones peores y ser un poquito más sensibles con ellos. Ujú. Sobre todo la empatía. Yo creo que, aparte de los precios, que lo cual es importante, la empatía de un psicólogo con su paciente debe ser muy importante sobre todo. O Claro. sea, de hacerle un seguimiento. Hay algunos psicólogos que hacen un seguimiento sin cobrar. O sea, no digo que esté bien, pero eso lo hacen porque les nace hacerlo. O sea, o te llaman o te dicen cómo vas, o esto que lo otro. Y Claro. eso es porque les nace hacerlo. Pero realmente se preocupan, o sea, se preocupan por la persona, no por lo que reciben de la Claro, persona. se preocupan por el bienestar del ser humano, más no por su por ganar dinero, pues, ¿no? Claro. Ok. Y bueno, creo que esas han sido todas las preguntas que teníamos por resolver. No sé si de parte de los demás chicos hay alguna pregunta adicional. No, de la mía no hay. Ok, Bueno, entonces muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu confianza y por todas las respuestas. De hecho, nos van a servir mucho para la investigación. Y más adelante sí comentarte que quizás cuando tengamos algún producto o algún prototipo ligado a la solución que estamos planteando,
nos gustaría tener tu opinión, de pronto que la probaras, que la tantearas para que nos des comentarios, feedback e ir mejorándola. Claro, con gusto lo haría. Mi Mm, amigo Rodrigo. muchas Todo por gracias. él. Listo, gracias. Gracias. Gracias.